Hola a todos, vamos a grabar un vídeo para contar un poquito cómo es, digamos, la constitución física de un sistema fotovoltaico y cómo son las conexiones. Primeramente tenemos el panel fotovoltaico que puede estar situado en el tejado o en el suelo, al que pega el sol. Entonces el panel fotovoltaico pega el sol, se representa por H0 la radiación electromagnética. Y de este panel fotovoltaico, este sistema fotovoltaico, que está apoyado en unas estructuras normalmente de aluminio, que están clavadas en lo que es el tejado, o bien si están en el suelo, están apoyados en un soporte, que también suele ser de aluminio. De este sistema salen dos cables, una vez que hemos unido todos los paneles, ya sea en serie o en paralelo, de la forma que sea, que no vamos a entrar aquí. Salen dos cables, un positivo y un negativo. Bueno, que se llama así simplemente, da igual cómo se llame, la cuestión es que un circuito eléctrico tiene que estar cerrado, entonces necesita dos cables y que se junten en algún momento, ¿no? Por tanto, a uno se le llama positivo y a otro negativo. Y luego también sale un cable de tierra, este cablecito de tierra que está conectado únicamente a los soportes de aluminio y también está conectado a la estructura de los paneles. Se hace un pequeño agujerito y se conecta a él. Pues el aluminio es un conductor de electricidad y la toma de tierra está para conducir descargas indebidas, ya sea fenómenos meteorológicos o del propio panel, que se conduzca electricidad por donde o queden partes en tensión. Entonces esta tierra hace la función de protección a las personas. Bueno, saben aquí los tres cables del sistema fotovoltaico que pueden ir por separado en un tubo corrugado metidos los tres de manera individual, o pueden ir unidos en un solo tubo con una goma, un tubo que está digamos engomado por dentro van los tres cables, juntos los tres en un solo cable más gordo, ¿no? Embebidos. Bueno, se dirigen estos tres cables al cuadro de protecciones de corriente continua, que es lo primero que se van a encontrar, ¿no? Nos encontramos un fusible, un interruptor automático de corriente continua y la protección de sobretensión de corriente continua. El fusible, introducimos el polo positivo y el polo negativo en los portafusibles, tiene dentro un fusible. Fusible básicamente es un filamento fino que lo que es un protector de sobrecorriente. Tiene limitada la corriente que puede pasar por ese conductor. Si pasa una corriente superior, el conductor se rompe porque por las condiciones térmicas no las aguanta. Cuando pasa a cierta intensidad por un conductor se empieza a calentar. Si es demasiado fino, el calentamiento lo va a fundir, y por otro lado, si es demasiado fino, la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica es muy grande. Entonces, el que sea demasiado fino contribuye a que se caliente más. O sea, es como, digamos, una retroalimentación positiva de dos variables. El que sea fino hace que se caliente más, y cuanto más fino es, si se calienta, antes se rompe, ¿no? Ese es el acondicionamiento de un fusible. Esto, si se rompe, hay que cambiarlo, cuesta como 2 euros o 3 un fusible nuevo, y habría que cambiar los dos. Luego tenemos el interruptor automático de corriente continua, que cumple la misma función que el fusible, pero no se rompe. No se rompe en cada vez que la intensidad supera el umbral para el que está diseñado. Este simplemente salta a un dispositivo y es recargable. Se puede otra vez volver a conectar para usar el circuito a continuación. No hay que cambiarlo. Tiene un coste pues, de en torno a 25 euros, pongamos. El protector de sobretensión es un elemento que lo que hace es que si encuentra una tensión entre polo positivo y negativo más grande que un umbral determinado, lo que hace es derivar la corriente a tierra. Aquí también está conectado el cable de tierra. Ya hemos visto que a las otras dos protecciones no está el cable de tierra conectado. A esta sí. A esta se conecta el cable de tierra según viene y según va. ¿Por qué? Porque tiene un sistema aquí que si la tensión es superior a un umbral entre el positivo y el negativo, deriva la corriente a tierra. Luego la tierra pues recorre todo el circuito y demás, pero ya el positivo y el negativo se quedan sin corriente una vez que este dispositivo salta porque haya una sobretensión. Este dispositivo también se rompe. Si de manera continua hay muchas sobretensiones que se acercan al umbral del dispositivo, en una de ellas no se va a romper, pero a la tercera, la cuarta o la quinta se va a terminar rompiendo esto, y esto aparece como una lucecita roja aquí, se enciende una lucecita roja que indica que hay que cambiar el dispositivo. Este vale en torno a 50 euros. Entonces tenemos fusible, interruptor automático de corriente continua, protector de sobretensión de corriente continua. Salen otra vez los tres cables, tierra, polo positivo y polo negativo. Nos dirigimos, como ven aquí, nos dirigimos al inversor que cambia la corriente continua en corriente alterna. El inversor tiene aquí normalmente una pantallita, o a veces no tiene ninguna. Tiene también radiación wifi,
emite radiación electromagnética para conectarse con el router wifi de la casa para transmitir los datos que está viendo en tiempo real y hacer estadísticas con los datos. Entra en polo negativo, polo positivo y tierra. Aquí se produce el cambio aquí tendríamos corriente continua, aquí en la salida tenemos corriente alterna, y aquí ya tenemos, bueno, vamos a denominarlo fase. Esta sería la fase, este el neutro y esta sería la tierra. Esto es un sistema monofásico. La fase sería equivalente al polo positivo en corriente continua y el neutro sería el equivalente al polo negativo en corriente continua. Lo que pasa es que en corriente alterna la polaridad cambia continuamente y cambia también la amplitud de la señal. Bueno, no vamos a entrar en eso. A la salida del inversor se encuentra el cuadro de protecciones de corriente alterna que, digamos, la corriente se va a encontrar, los electrones se van a encontrar cuando van en este sentido. Primero un interruptor diferencial de corriente alterna. Un interruptor diferencial de corriente alterna que lo que hace es abrir el circuito en caso de que vea una gran diferencia, una diferencia superior normalmente a 30 mA entre la fase y el neutro. Hay que decir que el cuadro de protecciones de corriente alterna, que está detrás del inversor, entre el inversor y el cuadro de protecciones de la vivienda, su función es proteger al inversor y también al sistema fotovoltaico de que la corriente vaya en sentido contrario porque haya sobretensiones que vienen de la red eléctrica. Si hubiera sobretensiones que vienen de la red eléctrica, como todo esto está conectado, podría circular en sentido inverso y dañar partes del sistema. El diferencial básicamente sirve para que eso no pase, para que corrientes sobretensiones de la red general no afecten al resto del sistema. Para proteger a lo que hay aguas abajo del inversor no es el diferencial, porque el inversor ya sabe si vienen unas corrientes, digamos, que no están bien en el sentido de que va más corriente por el polo positivo que vuelve por el polo negativo, se sabe que algo está sucediendo, algo malo está sucediendo, eso lo detecta el inversor y ya cortaría la corriente al inversor. Este diferencial es para proteger, como hemos dicho, al inversor y las protecciones de corriente continua y los propios paneles de corrientes en sentido inverso, provenientes de una sobretensión de red, que de la red, en lugar de venir la corriente para acá y esto empujar para acá, la corriente viniera en este sentido y volviera en sentido contrario. Entonces tenemos interruptor diferencial de corriente alterna que hace la función que hemos dicho, corta la corriente, abre el circuito en caso de que, digamos, la intensidad entre fase y neutro sea superior, esa diferencia de intensidad, a 30 mA, que es lo que puede matar a una persona. Y se supone que esa intensidad, si no viene por aquí, se está desviando por otro sitio y potencialmente podría circular por el cuerpo de una persona matándola. Después del diferencial de corriente alterna se encuentra el interruptor automático de corriente alterna, que lo que hace tiene la misma función que el interruptor automático de corriente continua, que es cortar la corriente en caso de que haya una sobreintensidad. ¿Qué sucede? Que está ejecutado de una manera distinta, internamente, técnicamente, porque no se corta igual una corriente continua que una corriente alterna. Porque una corriente continua, digamos, es constante a lo largo del tiempo, es una línea, se vería una línea en una gráfica, en cambio una corriente alterna hay momentos en los que es cero. Una corriente alterna hay momentos en los que no hay señal en el cable, digamos. Entonces, bueno, es más fácil de cortar una corriente alterna que una corriente continua. No valen uno para otro y el otro para uno. No vale el de corriente continua, no vale para corriente alterna y viceversa. Hay interruptores automáticos que valen para corriente continua y corriente alterna, pero esos son especiales. En este caso pondríamos uno que vale solo para cada función, porque ese otro es más caro. Y después del interruptor automático de corriente alterna tenemos un protector de sobretensión. Este protector de sobretensión de corriente alterna tiene la misma función que el de corriente continua. Derivar la corriente a tierra en caso de encontrar un incremento de tensión superior a un umbral entre la fase y el neutro. Que lo que va por un lado y lo que vuelve por otro, la diferencia sea mayor que un umbral. Entonces este aparato dirige la corriente a tierra. Si muchas veces nos acercamos a ese umbral pero no lo llegamos a pasar, este aparato no salta, pero se va desgastando. ¿Cómo se ve que se ha llegado a consumir, digamos, la parte útil de este aparato? Porque se enciende una lucecita roja que inhabilita el aparato y da la orden de cambiarlo. Si no lo cambias, realmente no está haciendo nada. Entonces de aquí, de la salida del cuadro de protección de corriente alterna tras el inversor, nos dirigimos al Smart Meter. Esto sería, digamos, el potenciómetro. Esto es un potenciómetro que mide la corriente que viene, la tensión y tal, que viene del sistema fotovoltaico y la que viene de la red. Digamos, y aquí esto sería una especie de paralelo que se suman corrientes para luego sacar una acometida ya así general de la vivienda que va directamente al cuadro de protección de la vivienda. Sin sistema fotovoltaico, la acometida general de vivienda es este tramo. Esto ya se conectaría de aquí directamente al cuadro de protección de la vivienda
como hay un sistema fotovoltaico de por medio, se coloca un potenciómetro entre medias, un smart meter que se llama. ¿Qué permite este smart meter? Pues saber realmente cuánto flujo está entrando por aquí, cuánto flujo entra por aquí, y saber cuánto consume la vivienda, porque es la suma de los dos flujos. Bueno, dense cuenta que también este potenciómetro puede medir lo que el sistema fotovoltaico está inyectando a red en caso de que sea suficiente, el consumo de la vivienda sea suficientemente bajo tal que el sistema fotovoltaico lo pueda abastecer y aún así sobre energía. Entonces otra parte se iría hacia red. Como es un sistema que está conectado a red, porque tenemos esta parte de aquí, este smart meter, se puede verter la energía. También se puede dar la orden al inversor de que no vierta energía a red si la energía que genera el sistema fotovoltaico es superior al que consume la vivienda. También se podría, pero normalmente no se hace. Y luego en el cuadro de protección de la vivienda tenemos como habitualmente el interruptor general de corte, que no está dibujado aquí, interruptor general de corte, y luego interruptores diferenciales y automáticos para cada uno de los circuitos que se pueden controlar desde este cuadro de mandos. ¿Para qué se divide en circuitos y no se pone uno solo para todas las cargas? Para poder cortar distintos elementos eléctricos de la vivienda sin alterar los demás. Por eso tienes un interruptor general de corte y luego tienes individuales para cada uno de esos circuitos que digamos que son fracciones de la electricidad de la vivienda, fracciones del sistema eléctrico de la vivienda, para poderlos manejar de manera individual sin tocar todos. Y eso sería todo. Hemos explicado cómo, vemos ahora un cuadro general, sería el sistema fotovoltaico. Esta sería la red general. Y va a parar todo al cuadro de protección de la vivienda y luego salen sus correspondientes derivaciones aquí, que no vamos a explicar en este vídeo.